Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Ya decíamos que 3 semanas quedan para las elecciones que son sumamente importantes. Tenemos 8 candidatos a la presidencia, se están midiendo en diferentes instancias, debates. No han habido tantos debates. Ayer se realizó el de Canal 13, Leslie buscaba, queda el de Archie, el de ANP. Archie no sabíamos si... y Anatel. Quedan esos debates y para saber si en el fondo esto siempre se escucha, mueve la aguja, qué tanto se puede ir calificando. Hoy día las encuestas están arrojando datos importantes. Esto también a pocos días de que las encuestas dejen de emitir sus datos, porque entra la veda también al respecto. Para conversar de todo esto tenemos a quien viene a amenizar este ambiente electoral. Se trata de nuestro Lucas Serrano, ahí quien es cientista político, también docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo estás, Lucas? Muy buen lunes. Ahí a 3 semanas de las elecciones. Hola, Lucas. Buenos días, ¿cómo están? Gusto de saludarlas a todos y a todos también que nos escuchan. ¿Cómo estamos? ¿Viste? Me imagino que viste el debate. Yo me perdí un poco, le decía a Leslie, porque partió muy temprano. Partió muy temprano. Llegaste como al final, a las 10. Sí, yo dije, hoy voy a aprender ahí, y no. Y fue con la franja entre medio. Sí. ¿No? Claro, partió a las 8, hubo franja, fue un debate largo, pero que también responde a la cantidad de candidatos, y además fue un debate bien tranquilo por lo demás, fue un debate con harto guante blanco, fue un debate para reforzar ciertas ideas, donde ninguno quiso arriesgar mucho, y donde obviamente cada uno, dada la posición en las encuestas, trata de hacer un poquito su juego, pero no hubo ni tantos momentos tensos como el anterior, ni cruces muy rimbombantes, ni nada como muy polémico, porque sin duda alguna se están tratando de cuidar, recordando sobre todo que hay ciertas cosas ya dichas, como que esto es una primaria de la oposición, por lo tanto, y sobre todo lo que dan las encuestas es que ese pelotón se está acercando con la caída de Kast, con la subida de Kaiser y Parisi en las encuestas, con Matei estancada, quizás dándonos un final fotográfico para ver quién va a acompañar a Janet Jara en segunda vuelta, pero eso también se tradujo en debates donde nadie quiso arriesgar mucho. Quizás el único como outlier era Marco Enrique Minami en este constante uso de su trágica historia en el caso Sokimich, y casi faltaba poner un poquito más la canción de la lista de Schindler porque constantemente él lloraba frente a la injusticia que le tocó vivir durante 11 años y cómo esa injusticia arruinó su carrera presidencial. Recordemos también que hay un punto ahí a favor de Marco Enrique Minami, porque el principio de gobierno de Piñera II y también de Bachelet era el que más marcaba en las encuestas. Era el de Bachelet 2, estaba marcando muy fuerte en la encuesta y después se desinfló bastante. Entonces, no hubo un gran momento de tensión. Quizás algunas candidaturas necesitaban arriesgar más. Yo creo que la candidatura de Evelyn Matei requería un debate donde arriesgar un poco más. Janet Jara tomó las lecciones pasadas del debate, que tuvo un muy mal debate, para estabilizarse. Curioso que haya salido exactamente igual de blanco como salió Evelyn Matei en el debate pasado, y que se sabía que iba a salir de blanco en este debate, porque a ratos hablaban un público bastante similar, Janet Jara y Evelyn Matei, demostrando también dónde están sus candidaturas en este momento. Ahí también, Luca, un tema cuando parte ahí el debate, tienen este minuto para dar sus palabras como de apertura. Y fue llamativo que básicamente, porque ahí cada uno habla en ese minuto lo que quiere, que tantos candidatos hoy día apuntaran o hablaran a las mujeres. Creo que fue como un cambio que no se había visto, sobre todo quizás en algunos candidatos en específicos, que dedicaran esos minutos a hablar a ese grupo electoral. Sí, lo tenemos en Evelyn Matei, lo tenemos en Franco Parisi, por ejemplo, porque también hay que entender que el grupo, obviamente las mujeres son un grupo muy fuerte a nivel electoral, en el sentido de que
hay más mujeres que hombres en el padrón electoral en Chile. Y segundo, obviamente los grupos de hombres parecen estar más politizados, ya definidos en muchos casos, sobre todo el grupo de hombres o mujeres menores de 30 años parecen estar más o menos definidas, pero el grupo de mujeres sobre los 30 años es un grupo que todavía no se ha decantado, o al parecer no parece decantarse tan fácilmente, porque el grupo de mujeres menores de 30 años está más hacia Janet Jara, que es el mismo grupo que le dio, por ejemplo, la victoria aplastante a Gabriel Boric en la segunda vuelta pasada. Y los hombres, hay muchos hombres menores de 30 años que están hoy día con caso Kaiser. También están fuerte con Parisi, pero este grupo de mayores de 30 años, mujeres, es un grupo mayoritario, muchas dueñas de casa, que se le habló directamente al debate, y por eso te demuestra que no están arriesgando, sino están tratando de reforzar sus ideas y llegar a público que quizás no han estado llegando. Por ejemplo, alguien que lo hace muy bien en el debate recordando ideas fuerzas constantemente, Franco Parisi. Franco Parisi dice constantemente: con Parisi presidente y Perejel en el Parlamento se logra esto, se logra esto, se logra esto, vamos a poner más platita en su bolsillo. Entonces habla en frases cortitas, en especie de eslogan, cosa de recordar constantemente cuáles son sus ideas fuerza. Lo de ayer fue un debate donde se está tratando de dejar estas ideas para permear en ciertos espacios, para consolidar votantes o para atraer votantes. Según la encuesta de la UDD, por ejemplo, nos encontramos con que en este grupo de oposición que está buscando pasar a segunda vuelta con Janet Jara, hay mucha gente que se está cambiando de voto constantemente. Por lo menos entre 1 de cada 4 votantes se está cambiando constantemente. Por eso también tenemos que ninguno quiso arriesgar mucho y quiso dejar frases formuladas para irrumpir más o menos en grupos que los podían consolidar o les podían sumar un par de puntos, porque lo que están buscando todos, y tú lo puedes ver ayer, está todos iban a pasar a segunda vuelta cuando le preguntaban. Lucas, ¿y ahí cómo se entiende lo que tú mencionas, en grupos, este intercambio constante de votos? Porque si vemos los 4 candidatos que representan a un sector de derecha, por circunscribirlos en realidad en un grupo, que es Matei, que es Kast, que es Kaiser y que es Parisi. ¿Cómo se entiende que en el fondo la gente se pueda mover entre un Parisi y un Kaiser que uno podría decir son bien diferentes, o en el fondo hoy día para el votante no son tan distintos los 4 en esta primaria de la oposición? Por ejemplo, si tú le preguntas a Eduardo Artés, para él son todos de derecha. Partamos que Marco Enrique Minami también. Hasta Jara es de derecha. Sí. Bueno, claro. Para Artés todos son de derecha menos él, pero Marco Enrique Minami anoche refirió constantemente a las 5 candidaturas de derecha, incluyendo a Harold Mike Nichols, dentro de estas 5 candidaturas de derecha, y ahí de hecho tuvieron un intercambio bien ameno con Harold, que siempre mantiene este tono más conciliador, que incluso en algún momento molestó a José Antonio Caz cuando usó la expresión de hacerse el Larry frente a una pregunta. Pero en general, tú no podrías decir, bueno, si es que el votante de Kaiser y Parisi debe ser distinto. Y sabes que no es tan distinto. No es tan distinto porque obviamente primero parte de una persona opositora al gobierno, pero también es opositora en general al sistema político, a los 30 años, a los de siempre. Entonces, obviamente, quizás las respuestas que da Kaiser, que son respuestas más ideológicas y más taxativas, en lo de decir, vamos a ser más duros, y además una de las cosas que hace muy bien Kaiser en el debate, que quizás pocos otros hacen, es que él se mete en la pata de los caballos, cuando le tiran preguntas polémicas por las declaraciones polémicas que él suele hacer constantemente, él no se esconde de esa declaración ni trata de justificar sus dichos, sino explica lo que él cree y lo que la gente que lo respalda cree. Entonces es una respuesta quizás más ideológica versus Parisi, que es una respuesta más pragmática, y que es vamos a generar las condiciones para que haya más plata. Parisi nos habla de unas grandes reformas al sistema. Kaiser sí habla de unas grandes reformas al sistema. Sin embargo, quizás el motor de arranque de un votante de Kaiser y Parisi es bastante similar. Parte de un descontento, parte de una desconfianza
y parte desde un rechazo profundo a un sistema político tradicional, que obviamente las respuestas son distintas en Kaiser y Parisi, pero hay un cruce de votantes que obviamente igual se pelean para ver si sus formas los convence. Y en general lo que estamos viendo es cuatro candidaturas hoy día que están tratando de convencer de la mejor manera posible al votante opositor, que también tiene desconfianza, que le interesa la seguridad, que le interesa la economía, eh, a, a que confíen en su proyecto político, porque también obviamente la segunda vuelta es otra elección, pero todo da a entender de que Janet Jara la tiene muy complicada con cualquiera de estos cuatro con que pase a segunda vuelta. Obviamente quien puntea la encuesta es José Antonio Caz, y también ayer en el debate uno veía a un José Antonio Caz que trataba de administrar esa ventaja, trató de no meterse en polémica, pero a diferencia del debate anterior, zafó bastante mejor cuando tenía que explicar de dónde iba a hacer sus recortes, si iba a tocar alguna política social. Es cierto que tampoco queda tan claro porque él no lo tiene acabado en su programa, ni tampoco, y obviamente una cosa es distinta llegar al gobierno a ver dónde se pueden hacer esos recortes, pero no quedó tan en blanco como la vez pasada cuando Evelyn Matei lo había sacado a la pizarra. Él y Jara están administrando claramente su posición en las encuestas, y por eso yo digo que una de las cosas que uno esperaría es que una campaña como la de Evelyn Matei, que ya tiene un tono, que ya tiene un ritmo, por ahí intentar arriesgar un poco más, pero también se notan las consecuencias de esta idea de un guante blanco dentro de las candidaturas, sobre todo las más tradicionales de derecha, entre ellas José Antonio Caz. Hay un momento donde ella plantea que ella no quiere más polémicas. De hecho, hay un silencio medio incómodo antes de elaborar esa frase, demostrando que tampoco hay una intención de desacreditar o de atacar más directamente a la candidatura de José Antonio Caz. También se trató con bastante guante blanco con Axel Kaiser, bueno, con Johannes Kaiser, perdón. Incluso uno no ve esa animosidad que se vio en el primer debate, ese Marco Enrique Minami tratando de amurrar a Janet Jara, o la tensión que había entre Kaiser y París en la última semana, tampoco se vio expresado tanto en el debate. Por eso digo que se cuidaron mucho frente a este debate, porque van a ser muy pocos también los que van quedando. Los candidatos han decidido no debatir tanto como en otras ocasiones, siendo que creo que este ha sido el ciclo donde más posibilidades para debatir han tenido, con todos los foros empresariales, con todas las instancias, pero han guardado su artillería, y yo creo que en este minuto están tratando de no polemizar. Yo creo que no van a... puedo creer que quizás en el debate de Anatel puedan polemizar un poquito más, porque ya vamos a estar más cerca del silencio de las encuestas y todo, pero de momento se están cuidando. Y ahí, Lucas, ¿crees que hubo un ganador o algunos que salieron mejor parados del debate de anoche? Es complejo, ¿eh? Porque bueno, tú le preguntas a todos, son ganadores, todos lo hicieron bien. Tú veías el post-debate y le iban a entrevistar a los comandos y todos vieron a su candidato tan increíble, que cumplía con su estrategia. Eh, Creo que hay gente que, a mi juicio, hay gente que perdió. Yo creo que Marco Enrique, dado entiendo su situación personal, pero creo que utilizó este debate para reivindicar su situación judicial, más que proponer ideas. Y eso es algo que siempre le pasa a Marco Enrique Minami, que él siempre tiene muchas ideas. La verdad es que uno puede mirar los programas y está lleno de cosas interesantes incluso, pero generalmente aprovecha estos minutos de la ciudadanía para polemizar. Lo vemos con la franja, la franja que tocó ayer al mismo tiempo que el debate, veía con esta sobreuso de inteligencia artificial, donde agarraba a periodistas de nacionales, haciéndolos todos como cómplices de este plan para hundirlo a él. Entonces creo que él está utilizando mucho su palestra, este espacio presidencial, para reivindicar más su inocencia que para hacer propuestas. Entonces, a mi juicio, creo que fue uno de... Porque obviamente él está estancado en un porcentaje mínimo de las votaciones, quizás podría haber hecho algo más. Ahora, otra persona que yo creo que no es que yo no creo que lo haya hecho mal, pero no puede sentirse ganadora es Evelyn Matei, porque aun cuando confirma su discurso y esa estrategia que por mucho tiempo faltó,
creo que hace muy poco para mover la aguja y algo que necesita ella. O sea, es cierto que está este nivel de confianza en decir, bueno, miren lo que está pasando en Argentina. Milei, las encuestas decía que iba a tener una derrota electoral, ganó bastante holgado, lo que pasó en Bolivia. Entonces, como que Matei sigue apostando esta idea del voto silencioso, de un voto moderado que va a aparecer por ella, pero quizás uno hubiese querido que, dada esa posición que hoy día la tiene tercera en general y arriesgando ese tercer lugar, podría haber intentado algo más. Yo creo que en ese sentido, no es que Jara ganó, pero Jara parece estar ya a esta altura en otra carrera presidencial. Empezó a probar cosas de segunda vuelta, desde el tono, desde ser la primera a pedir el minuto de silencio o mandar las condolencias a la familia. Entonces, como que está probando, y por eso a ratos decía que se parece mucho a Evelyn Matei, pero en una posición donde en verdad Jara no necesita arriesgar. Todos saben más o menos que Jara va a pasar a una segunda vuelta, y en ese sentido tiene cierta holgura para probar cosas. Ella no tiene que apostar mucho en los debates. Yo creo que cumplió con eso, a diferencia del debate pasado. Lo mismo José Antonio Kast, que quizás a rato se vio un poquito enojona. No estuvo tan cercano, pero nunca ha sido tampoco su gracia, pero tampoco lo logran desestabilizar de la posición donde va. Otro que hace muy bien los debates, que ya lo mencioné un poco a la pasada, es Johannes Kaiser. La verdad es que Johannes Kaiser en general, yo sin ser una persona que se sienta muy cercana a sus posturas, todo lo contrario, podemos decir que tenía una campaña bien interesante. Quizás las expectativas que uno tenía de él eran mucho como el Artés de derecha en general, y ha sido mucho más que eso. Ha sido una persona que a ratos ha sido muy bueno en expresar sus opiniones, incluso las más polémicas, y esa defensa de verdad. De hecho, ayer dice una frase muy buena, dice: usted vota Kaiser, usted obtiene Kaiser. Como que aquí no se está maquillando nada, y el que no va a amarillar, y él no va a hacer ningún tipo de transacción, porque si la gente vota por él es porque quiere algo como él. Entonces, en general, yo me atrevería a decir que esos son los elementos a destacar. Obviamente, Maynico, Artés y Parisi también siguieron su juego, cada uno con apuestas más, apuestas menos, pero nada muy impactante ahí en el debate. Por eso es un debate donde, como al igual que la guerra de trinchera en la Primera Guerra Mundial, hay harta expectativa, hay harto de no perder el terreno que tienen, pero los dos tampoco tratan de arriesgar mucho para ir a buscar un votante distinto al que hoy día ya están obteniendo. Ahora, y Lucas, podría ser un tanto peligroso ese no arriesgar, y lo quiero poner en modalidad fútbol. Los equipos que de repente se atrincheran tanto en su arco, finalmente terminan perdiendo porque les metieron un gol en el último minuto. Y en el caso de candidaturas, hay ciertas candidaturas que hoy día deberían jugársela con todo, porque tienen poco que perder, siento yo, para poder estar tan atrincherados. Es que me refiero al... Obviamente Evelyn Matei no tiene mucho que perder en teoría. ¿Por qué? Porque viene un conglomerado de partidos importantes detrás de ella, y obviamente es la derecha tradicional midiéndose con esta nueva hegemonía de la derecha, pero se está cuidando porque no solamente tiene que mirar a ese tercer lugar, es decir, ese segundo lugar que en algún momento se le abrió el apetito, sino mira para abajo y ve que en muchas encuestas ya la pasa Kaiser o ya la pasa Parisi, que incluso hay encuestas que la dan en un empate técnico con Parisi y que con Kaiser y con Kast. Entonces, la verdad es que yo igual creo que debiese haber sido un poquito más arriesgada la campaña, sí, pero también entiendo que no quieren perder ese tercer lugar por lo que significaría, por ejemplo, a nivel de control hegemónico de la derecha. Y en ese sentido, uno por eso de repente destaca la campaña de Kaiser, porque él sí arriesga, porque él no se basa en encuestómetros en ese sentido. Él va a decir lo que piensa y no censurado, pero sí hay un intento de aterrizaje de su campaña, porque, por ejemplo, a pesar de que fue un riesgo tratar de explicar que él va a tener algo distinto a la PGU y la quiere cambiar con todo lo que eso significa, salió a explicar cuáles eran sus medidas, que antiguamente, generalmente Kaiser era más retórica que nada, pero sí es verdad que hay ciertas personas que debieron haber arriesgado más. Evelyn Matei, yo encuentro que Harold May Nichols también ya no es la sorpresa que era,
por obvias razones también, porque ya se posicionó en agenda, ya obviamente en general la estrategia del equipo Mike Nichols es seguir subiendo el nivel de posicionamiento. ¿Por qué? Porque es un candidato que tiene bajo nivel de posicionamiento, pero un increíble nivel de favorable. O sea, la gente en general no rechaza más a la figura de Mike Nichols, tiene una opinión muy positiva, quizás de las más positivas de los candidatos. Y recordemos que en la franja ya habíamos visto cositas de cómo lo tratan de chasconear un poco, por eso ayer con la tarjetita ya andaba más bueno para la talla. Tenía otro look también, tenía otro look también. Sí, como que lo desordenaron un poquitito. Quizás es más natural en él, ¿eh? Porque él tiene esas cosas, pero tampoco es algo que va a terminar dando la aguja. Lo mismo Marco Enrique Minami. En general, yo no veo a alguien que esté hambriento por subir posiciones a costa de atacar a alguien que, por ejemplo, antiguamente Franco Parisi lo hacía muy bien. Parisi en muchas elecciones partía sexto y empezaba a comerse a los que iban adelante de él hasta llegar tercero, cuarto, atacando muy duro a los candidatos. Ayer Parisi se mantuvo constantemente tirando el mismo mensaje de lo importante que tenía mucha gente genial en el PDG, lo que iban a hacer. Entonces, en ese riesgo, cada uno trata de hacer su negocio, sobre todo porque están muy pendientes de lo que va moviéndose en las encuestas semana a semana, sobre todo porque ya estamos entrando a las últimas semanas de encuestas. Así es. Lucas, muy cortito el tiempo, se nos pasa volando siempre que te traemos. ¿Tú crees que está en riesgo hoy día el segundo lugar? ¿Quién va a pasar a segunda vuelta? Yo creo que Castro tiene más difícil de lo que lo tenía al principio de la campaña. Recordemos que la derecha ha tenido 3 líderes. En su momento lideró Evelyn Matei. Hay un momento donde Kaiser lidera la encuesta antes que se pegó después un piquero más o menos importante después hacia la baja, y de ahí se consolidó José Antonio Kast tranquilo en general, pero lo que hemos visto es que las últimas semanas la figura de Kast le ha pasado, yo creo que más que los otros lo han hecho increíblemente bien. Creo que ha perdido mucho en pos de gente como Kaiser y en menor medida Franco Parisi. Creo que Matei no ha capitalizado quizás esta baja no muy grande pero consistente de José Antonio Kast, porque obviamente se da esta imagen de que no es el José Antonio Kast verdadero que era antes. Es un José Antonio Kast que está en una lógica mucho más conciliadora de esta idea que yo creo que puede ser la razón por la que va a pasar a segunda vuelta, que es del gobierno de emergencia. Lo planteó ayer también de nuevo en el debate, donde la agenda valórica o esta batalla cultural que se le llama ha sido algo que él desiste de hablar también. Entonces, obviamente hay gente pero que obviamente no es el votante mayoritario, que prefiere eso, y eso ha sido el votante que se ha ido saliendo un poquito de Kast, el votante que suele ponerse, es más duro, por ponerle un adjetivo, ¿no? Pero en general la lógica dice que él debiese pasar. Obviamente yo creo que están un poquito más asustados que antes, como porque lo que estamos viendo es que de cara al silencio de las encuestas, obviamente igual los partidos manejan las encuestas internamente, vemos que el escuadrón alemán se aprieta y París está ahí rondando. Entonces, en consideración que con 23 o 24% de los votos tú podrías considerar un tranquilo pasar a segunda vuelta, se abre mucho el apetito porque están todos en el mar, salvo Kast, están todos entre el 10 y el 18% ahí entre proyecciones. Y el mismo Franco Parisi dijo que ellos proyectan que van a pasar a segunda vuelta con un 23 y un 18%. Ese más o menos el margen que ellos esperaban que iban a sacar, que no es un margen muy loco, así eso voy, o sea, no son umbrales electorales donde antiguamente teníamos 40%, y por lo mismo la sensación de ese día, yo ya se lo adelanto, va a haber de mucho quizás para personas que no entienden tanto cómo funcionan los procesos electorales, va a ser de mucho exitismo con respecto a la campaña de Yanez Jara, porque va a salir primera, porque va a ser la única que va a pasar el 30% de los votos, y porque también va a estar en una posición muy tranquila en general a lo que se va, en teoría, que nos dice la encuesta, que vamos a tener un segundo lugar con más fallo fotográfico en teoría. Ahora, obviamente,
hay un nivel de indecisos que las encuestas nunca ganan, y no me refiero al que dice que no sabe por quién votar, sino digo el que ni siquiera contesta el teléfono de las encuestas, el que ni siquiera responde el correo de las encuestas, y sobre todo porque ahora a esa gente le estamos obligando a ir a votar, que uno no sabe muy bien hasta dónde se va a decantar, pero que probablemente esa sea la incógnita que resuelva quién va a acompañar a Yanez Jara en segunda vuelta. Fallo fotográfico parece que es el que nos va a acompañar en estas elecciones, que ya queda pero muy poco, 3 semanas, y por supuesto que nuestro Lucas Serrano está con nosotros para poder ir analizando. Ayer tuvimos debate, vamos a tener unas instancias más, pero nos vamos acercando rápidamente a la fecha, a la Navidad, tanto para Lucas como para nosotros. La Navidad, viene la Navidad anticipada que vamos a tener. Igual que en Venezuela. Sí. Lucas, gracias por abrir la semana con nosotros, que tengas buena jornada. Muy buena semana para todos, un abrazo y nos veremos en una Oye, próxima. Lucas, queremos decirte que tu gatito tiene fans. Sí. Sí. Queremos saber el nombre. Sí. Simón. Lindo. Sí, lo extrañábamos mucho ahí a tus gatitos. Su presencia también. Gracias, Nos vemos, Lucas, cuídate. que tengan buena semana. Igualmente. Bueno, ahí se van dando estas situaciones. La verdad es que le pone harta expectativa a lo que va a venir el 16 de noviembre. Sí, sobre todo por como decía también ahí Lucas, que lo que va a pasar con el segundo lugar. Porque está muy abierta la situación y como hemos visto, poco riesgo igual en los debates. Sí, yo creo que hay que arrojarse. Vamos a ver qué pasa. El Sí. próximo lo habíamos visto ya, es el martes 4 de noviembre, es el de la Archi, y después deberíamos tener el de Anatel el día lunes 10 de noviembre. Sí, al van a menos estar cerquita. Esos debates que estarían pendientes. Bueno, así que nosotros vamos a seguir tomándole absolutamente el pulso al tema electoral, porque se viene el 16 de noviembre, va a ser un día importante, tenemos que concurrir a las urnas y por supuesto que siempre eso es motivo de interés.